encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de las distintas reformas que tuvo nuestra Constitución Nacional, que fue sancionada en forma originaria en el año 1853. Esa Constitución tuvo la particularidad de que no contó con la adhesión de la provincia de Buenos Aires, que recién se haría en 1860, y ese tal vez haya sido el cambio más importante en cuanto a la Constitución, o lo más importante en materia de este tema, ¿no? De la reforma de la Constitución, la adhesión de la provincia de Buenos Aires, que luego de haber efectuado distintas reservas, terminó convenciéndose y formando parte de la Constitución Nacional. Bueno, la reforma de 1860 fue una de las más importantes en cuanto a que fue la que llevó adelante una mayor cantidad de reformas. Bueno, vemos por ejemplo que hubo una reforma en el artículo 39. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso. El artículo 49 se suprime de las aduanas y se agrega después de la exportación hasta 1866 con arreglo a lo estatuido en el inciso 19 del artículo 64. El número de este artículo será el que corresponda según la nueva numeración. Bueno, vemos que las numeraciones fueron cambiando a lo largo de la historia. Por eso en algunos fallos viejos van a ver que habla del artículo 67, que era el anterior artículo 75. El artículo 59 nos dice suprimir gratuita y las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación. El artículo 69, el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades. Al artículo 12 lo reforma y agrega al final sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro por medio de leyes o reglamentos de comercio. Entonces aquí el artículo 12 lo que busca es garantizar la igualdad y no la discriminación, por lo tanto borrando toda posibilidad de establecer un privilegio, ¿no?, a un puerto respecto a otro. El artículo 15 que agrega al final y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Entonces el artículo 15 que viene a terminar con la esclavitud. Recordemos que con la asamblea de 1813 se prohíbe la esclavitud y bueno, el artículo 15 hace esta pequeña modificación. Cualquier esclavo nuevo o que se agregue a esa red de esclavitud o de trata queda libre automáticamente al poner un pie en el territorio de la República. Entonces, si había un esclavo que venía de otro país y pisaba o se introducía en territorio argentino, quedaba automáticamente libre. Se suprime las ejecuciones a lanza y cuchillo y se coloca la partitura I después de la palabra tormento. Entonces, bueno, se cambia un poco la redacción y se sacan las ejecuciones a lanza y cuchillo. El artículo 30 suprime pasado 10 años desde el día en que juren los pueblos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La Constitución no podía reformarse sino hasta 10 años y esto, bueno, se termina suprimiendo. Lo cierto es que la Constitución de 1860 fue ilegítima por el hecho que no permitió que transcurriera ese plazo de 10 años en el cual no se podía reformar la Constitución. El artículo 31 agrega al final, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Bueno, haciendo una clara excepción a la provincia de Buenos Aires porque no había formado parte de la Constitución de 1853. Algo que podría ser discriminatorio por brindarle un tratamiento distinto, desigual, pero bueno. Después se agrega el artículo 31. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Nos habla de las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución. No van a ser entendidas como negación de otros derechos y garantías no numerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la reforma republicana de gobierno. Entonces, recalcando la división de poderes, ¿no?, que Argentina adopta una forma republicana, representativa y federal de gobierno. Los jueces de las Cortes Federales no lo pueden ser al mismo tiempo de los tribunales de provincia, entonces obviamente estableciendo que un juez puede ser federal o no, pero no puede ser un juez de provincia y un juez federal al mismo tiempo.
ni el servicio federal, tanto lo civil como lo militar, da residencia en la provincia en que se ejerza y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentre. Bueno, busca establecer una diferenciación y hacer lo posible para que no se obtenga residencia en una provincia en la que no vive habitualmente, ¿no? Aquí podríamos decir que fue la madre, la norma madre, lo que después conocemos como el lugar de residencia y demás. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, bueno, las distintas formas en las que se pudo denominar, ¿no?, a la Argentina, estas que ven aquí en pantalla. El artículo 34 opta por suprimir por la capital 6 y poner por la provincia de Buenos Aires 12, hace esa modificación. El artículo 36 va a agregar al final y ser natural de la provincia que lo elija con 2 años de residencia inmediata en ella, mientras que el artículo 41 queda sustituido y dice solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros y miembros de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación en las causas de responsabilidad que se intenten contra ella. Bueno, hace esa modificación. El artículo 43 y ser natural de la provincia que lo elige con 2 años de residencia inmediatamente en ella. Bueno, recordemos que hoy el artículo 43 nos habla de la acción de amparo que se introduce con la reforma del 94. El artículo 51 se suprime en forma íntegra. El artículo 64 nos dice reemplazar el inciso primero en estos términos: legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, las cuales así como evaluaciones, bueno, modifica esto en cuanto a las atribuciones del Congreso. Y el inciso 9 agrega al final sin que puedan suprimirse las aduanas exteriores que existan en cada provincia al tiempo de su incorporación. Y en el inciso 11 agrega sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales. Entonces delimita aquí cuál sería la competencia de estos tribunales, ¿no? Según que las personas o cosas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones, bueno, quién, digamos, va a tener la competencia y quién va a poder juzgar a determinadas personas y cosas según caigan en el territorio que caigan. El inciso 28 suprime examinar las constituciones provinciales y reprobarlas si no estuviesen conformes con los principios y disposiciones de esta constitución y la partícula I. El artículo 83 suprime el inciso 20 y pone en reemplazo al inciso 23 y nos dice el presidente va a tener la potestad o la posibilidad de llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Bueno, esto hace las facultades del presidente de poder, obviamente, nombrar a los miembros del Senado, ¿no? A los empleos que requieran con el acuerdo del Senado. El artículo 86 que suprime sin previo mandato o consentimiento del presidente de la Confederación. El artículo 91 queda sustituido y nos dice el Poder Judicial va a ser ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por demás tribunales inferiores que el Congreso establece en el territorio de la Nación. Entonces pone en cabeza del Congreso elegir cómo se va a organizar la justicia, cómo se va a organizar el Poder Judicial. Y nos dice va a estar presidido en última instancia por una Corte Suprema y luego va a tener una instancia inferior de tribunales inferiores. Recordemos que originariamente la Constitución tenía una primera instancia y de ahí pasaba a la Corte y no existía una segunda instancia, lo que conocemos como cámaras, las cámaras nacionales de apelaciones o de casación en el derecho penal, no existían y esto lo vimos con el fallo Sojo de 1887. Entonces, en este momento no había segunda instancia. Bueno, el artículo 97 hace una modificación también, suprime los conflictos entre los distintos poderes públicos de una provincia, donde dice entre una provincia y sus propios vecinos, y entre una provincia y un estado o ciudadano extranjero. Bueno, el tema de competencia, básicamente, y el Congreso, digamos, cuándo puede, sobre qué leyes puede llevar adelante y cómo va a impactar en determinado lugar y demás. Bueno, artículo 101 hace una modificación agregando al final expresamente se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Suprime el artículo 103, sala de sesiones de la convención. Bueno, aquí queda todo firmado. Estas son las modificaciones básicamente de
la Constitución de 1860 a grandes rasgos, bueno, vimos algunas de las tantas modificaciones. Por eso es una de las reformas más importantes en cuanto a que fue la que más cambió o una de las que más cambió de la Constitución Nacional. Véanse lo extenso que es la cantidad de reformas que hay. Reformas consignadas a consecuencia de pacto, bueno, vemos modificaciones en el artículo 3, 30, 31, bueno, es el artículo 101, las provincias conservan el poder no delegado por esta constitución del gobierno federal, bueno, esto ya lo vimos, lo conocemos, lo hemos visto en más de un fallo. Luego tenemos la reforma de 1866, la Convención Nacional sanciona lo siguiente: se suprime el artículo 4 de la Constitución, la parte que sigue hasta 1886. Bueno, recordemos que el artículo 4 es el que establece cuáles son los tributos que se nos pueden cobrar, lo que conocemos como básicamente impuestos, tasas y contribuciones. Y aquí la discusión de que como aquí no está el peaje, yo entiendo que el peaje es inconstitucional, pero bueno, nos dice entonces eh, ¿cómo debería quedar esto? El gobierno federal provee a los gastos de la nación sobre el Fondo del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación. Bueno, hace una modificación a lo que tiene que ver con los derechos de importación y exportación. Esta constitución de 1866 es más que nada importante por eso. Se suprime igualmente la parte final del artículo 1, del inciso 1 del artículo 67. El artículo 67 es el que establecía las facultades o atribuciones del Poder Legislativo. Hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial. Bueno, hace una modificación más que nada en lo que son esto que le decía, derechos de importación y exportación, y en materia impositiva fue muy importante la reforma de 1866. Y bueno, cómo queda entonces legislar sobre las zonas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así como las evaluaciones que recaigan, serán uniformes, es decir, no va a haber ningún tipo de diferencia o diferenciación en toda la nación. Bien entendido que esta, así como las demás contribuciones nacionales, entonces nos habla de contribuciones nacionales a líneas generales. Esto para mí es realmente ambiguo, pero bueno, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente en las provincias respectivas por su justo equivalente, establecer igualmente los derechos de exportación. Entonces, bueno, vemos cómo han cambiado la redacción, trata por un lado los derechos de importación y después los derechos de exportación, mientras que en la anteriormente, antes de 1866, se trataban por juntos y acá por separado. Bueno, vemos algunas modificaciones, pero como les decía, más que nada apunta a eso. Es esa la reforma de 1866, muy, muy breve. La Convención Nacional reunida en la capital de la República, a los efectos de la ley, bueno, tenemos la reforma del 15 de marzo de 1898. Se reforma más que nada el artículo 37 y 87. El artículo 37 nos dice la Cámara de Diputados cómo va a estar compuesta de los representantes elegidos por el pueblo de las provincias y de la capital que se consignan ese fin. Entonces, bueno, básicamente nos dice que los miembros de la Cámara de Diputados los va a elegir el pueblo, básicamente con el fundamento del artículo 22 de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Por eso tenemos una república que es representativa. No son los nacionales los que gobiernan para sí, sino que eligen personas que los van a representar para que tomen medidas, se supone, en su beneficio, aunque lo cierto es que la verdad que de representativa no tiene nada la República Argentina. Bueno, después nos dice cómo va a ser el número de representantes. Y el artículo 87 nos dice 8 ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y van a refrendar y legalizarán los actos del presidente. Bueno, medio de su firma, bueno, una ley especial designará los ramos, básicamente una relación ahí, un control del poder legislativo del Congreso hacia los actos que lleva adelante el presidente. Entonces, atenúa en cierta forma ahí la potestad del presidente, estableciendo y funcionando como un organismo de contralor o de fiscalización. Segundo, no hacer lugar a la reforma del inciso 1 del artículo 67 de la Constitución y que se comunique al Poder Ejecutivo de la República para que se cumpla en todo el territorio. Bueno, publíquese. Vemos que es pequeña como la de 1866, pero bueno, apunta a reformar los artículos 37 y 87 básicamente y no reformar el inciso 1 del artículo 67.
Bueno, luego tenemos la reforma del año 49, que no la vamos a ver porque ya la tienen ahí en dos videos para ver. Pero bueno, lo más importante tiene que ver con los derechos de los trabajadores, los derechos de la ancianidad, constitución que fue precursora del voto femenino de 1952, consagraba algún que otro derecho para la mujer, aunque no era una constitución, digamos, feminista, pero eh, fue muy importante para los trabajadores y para impulsar 3 años después el voto femenino. Eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Aquí los derechos del trabajador, derecho de trabajar, a una retribución justa, capacitación, condiciones dignas de trabajo, preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, protección de la familia. Y bueno, todo esto terminó después con la Constitución de 1957, agregándose a lo que conocemos hoy como el 14 bis, que se divide en esos tres párrafos. En forma individual para los trabajadores, en forma colectiva para los organismos sindicales y los derechos de la seguridad social, jubilaciones y pensiones móviles, lo que tiene que ver con bien de familia, el derecho de toda persona al acceso a una vivienda digna y eso que nosotros conocemos. Bueno, después derechos que tienen que ver con la familia, bien de familia, unidad económica familiar, protección del matrimonio, igualdad jurídica, patria potestad, la atención y asistencia de la madre y del niño, los derechos de la ancianidad, derecho a la asistencia, a la vivienda, alimentación, a la adecuada vestimenta, al cuidado de la salud física, al esparcimiento, al trabajo, tranquilidad y respeto, y luego disposiciones que tienen que ver con la educación y la cultura. Por supuesto que esto va a ser también de lo más importante de esta constitución del año 49, ¿no? Bueno, como vemos es algo realmente extensa esta constitución del 49. Luego habría que dar lugar a la constitución del 72, que tuvo la del 57. Bueno, básicamente lo que hace es reformar, introducir el famoso artículo, el 14 bis, ¿no? Reforma el artículo 14 y hace este resumen y bueno, sustituye las palabras y de minería o esto que ven aquí del 67 inciso 11, más que nada es eso lo que hace. Y luego tenemos el Estatuto Fundamental del año 72, eh, que bueno, se supone que iba a regir hasta el 77. Las modificaciones introducidas por el Estatuto Fundamental a la Constitución Nacional pueden verse en el cuadro comparativo de las enmiendas a la Constitución, publicado en 1973 por el Ministro del Interior. Luego hay una modificación del Estatuto para el Progreso de la Organización Nacional con la Junta Militar de Videla, que en realidad no es una reforma de la Constitución, pero establece algunas modificaciones. El estatuto no modifica expresamente la Constitución, pero le afecta, sin embargo, en gran medida en cuanto a la organización del Estado Nacional y los gobiernos provinciales. Con relación al gobierno nacional se mantiene separado el Poder Judicial y las atribuciones del Poder Legislativo y del Nacional. Entonces, básicamente lo que hace es que el Poder Ejecutivo asume funciones judiciales y asume funciones de legislación, ¿no? Por eso hablamos de el decreto ley. Entonces, básicamente no respeta la división de poderes del artículo primero, 29 y 109 y no respeta las garantías constitucionales, básicamente las del artículo 14, y lo que tiene que ver con el trato humillante, degradante y demás, y las torturas, tormentos y la persecución y todo eso que está prohibido por el artículo 18. Bueno, básicamente eso no se respeta para nada. Eh, y después tenemos la reforma del año 72, el Estatuto Fundamental, que bueno, pueden ver aquí en pantalla, que buscaban establecer disposiciones temporarias para contribuir al perfeccionamiento y estabilidad de las instituciones republicanas. Eh, bueno, y después vamos a tener entonces aquí el estatuto. Eh, bueno, modifica los artículos 42, 45, 46, 48, 55, 56, 67, inciso 7, 77, 81, 86, 87. Y bueno, esto que ven aquí, entonces nos dice cómo va a quedar entonces reformada eh, esos artículos que son los que se, se verían ahí modificados. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.